El secuestro y el asesinato de Luis Santiago Lozano cuando tenía solo 11 meses conmocionó al país y abrió el debate en el Congreso sobre la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. Eduardo Contreras habló con Ivonne Lozano, la mamá de Luis Santiago, que lleva 16 años luchando para que se endurezcan las penas contra los victimarios, porque sigue pasando todos los días, y también por reconstruir su vida luego de la tragedia. Santiago fue el amor a primera vista. Ese día cuando me lo pasa el doctor, lo miro. Miro sus ojitos, los abre y me mira. Y me hace la boquita como si me fuera a hablar. Dios, eso fue... Yo digo que ese es el verdadero amor a primera vista. Yo quedé enamorada de él inmediatamente. Boba, loca con él. Tenía los ojos azul profundo como el cielo. Pesó 3.7 kilogramos y midió 50 centímetros. El 24 de octubre, el día que nació, su abuelo interrumpió el programa de radio que locutaba para anunciar que había llegado a este mundo. Fue el día más feliz de la vida de Ivonne. Yo iba a ponerle Joan Sebastián. Y mi hermana, no, pues es que Sebastián, no, es que ese nombre no me gusta, es como tan común. Le dije, pero entonces, ¿qué nombre le pongo? Entonces mi hermana me dijo, ay, Santiago es un nombre muy lindo. Y como ella iba a ser la madrina de él, pues yo dije, sí, rico, y el nombre no está feo. Dijo, entonces Santiago, pero ¿con qué rima Santiago para el otro nombre? Yo le dije, no, yo quiero que lleve el nombre del papá de mi papá. Entonces quedó Luis Santiago. Luis Santiago era su vida. Le recordaba a su abuelo, Herbert Hermann, un alemán que cruzó el océano durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a Colombia a empezar de nuevo. Tenía un trajecito amarillo, pero a él no le gustaba. Cada vez que lo ponía, me ponía todo bravo. Y yo le decía, ay, mi pollito. Ivonne trabajaba en un cultivo de flores y contaba los minutos para llegar a la casa luego de la jornada a reencontrarse con Luis Santiago. Yo llegaba y le sacaba las moras de la matica y a él le encantaban. Cuando nos poníamos a jugar con un miquito que él tenía, él era los carcajadones. A él le encantaba ese muñequito. Una rutina que repitió durante 11 meses, viendo a Luis Santiago crecer. Verlo empezar a intentar hablar, a empezar a gatear. Él era muy consentido. La finca donde vivían, junto a la tía de Ivonne, estaba rodeada de naturaleza. Un lugar tranquilo en la vereda Tiquiza de Chía, en el que despertaban con el canto de los pájaros. La casa más cercana estaba a varias cuadras de distancia. Todo alrededor era potrero, no había, digamos, alguna casita así como muy cercana, no. Esto era una finca, aquello era un potrero. La casa más cercana que quedaba era esa casita blanca que se ve allá. Era 23 de septiembre. A Santiago le faltaba un mes para cumplir un año. Todo transcurrió normalmente ese día. Ivonne llegó de trabajar y recogió al bebé donde sus papás. Ese día que pasó lo del secuestro de Santi, él estaba cumpliendo 11 mesecitos. Nosotros siempre le celebrábamos todos los meses. Siempre le comprábamos que su tortica, yo le compraba algún regalito, alguna ropita. Ese día le había comprado inclusive una colonia y le compré una ropita. Y le habíamos comprado una galleta gigante de chocolate con pepitas. A las 7:30 de la noche vieron juntos la televisión e Ivonne le preparó un tetero a Luis Santiago. Ya me estaba quedando dormida viendo la novela cuando yo siento que, abren de un golpe la puerta. Cuando yo siento que alguien me está observando, veo a la entrada a la puerta del cuarto y veo a una persona totalmente vestida de negro de pies a cabeza. Ahí es cuando yo ya me alerto, me paro, me intento parar y empieza a golpearme el tipo. Y yo pues obviamente tampoco me le dejé, yo empecé a golpearlo, lo tumbé 2 veces contra un espejo grande que había, le alcanzo a levantar el pasamontañas y le rasguño la cara. Nadie escuchó los gritos esa noche. Ivonne vio a una segunda persona que entró a la habitación. Por su voz, supo que era una mujer. Entre ambos intentaban someterla. Empiezan a golpear, me ponen cinta en pies y manos, me ponen cinta en la cara, me ponen una sábana al cuello y me la superaprietan. Ese era el espacio donde vivíamos con Santiago. Esa parte de la casa es como si se hubiera detenido en el tiempo.
Luego de minutos que parecieron horas, vino el silencio. No podía respirar por la presión de la cinta en su cuello. Tampoco escuchaba a Santiago y se movió como pudo para tratar de salir de la casa y pedir ayuda. Salí como pude por este pasillo y cuando llego a esa puerta principal y la veo que está cerrada con un candado, más me desesperé porque mi hijo no estaba. Yo no entiendo de dónde saqué fuerzas, moví el sofá que estaba al costado de esa puerta. Yo me estaba ahogando. Yo estaba, ya me sentía súper asfixiada, pero el desespero de saber que mi hijo no estaba y que lo tenían esos miserables, no me podía dejar en paz aquí tranquila y sola. Yo tenía que salir y luchar por mi hija. Orlando Pelayo tenía 3 hijos y estaba divorciado. Doblaba la edad de Ivonne cuando se conocieron. Ella tenía 20 y él estaba próximo a los 50. Era taxista y la recogía en el cultivo de flores donde trabajaba. Me empezó a llamar la atención primero porque él me comentaba la situación que él tuvo con sus 2 primeras hijas, que pues él literal las crió juntas solo. Pues a mí me llamó la atención que él era muy buen papá, que fue una persona que luchó y sacó a sus hijas adelante, que no tomaba, que no fumaba. Parecía un tipo trabajador y confiable, que poco a poco fue ganando la atención de Ivonne y luego de 2 años se convirtió en su pareja. Ella pronto quedó embarazada. Lo primero que me tiró a decir fue como, ¿y cómo lo van a tomar mis hijas? Entonces, imagínate una mujer embarazada que se vuelve uno más susceptible que quién sabe qué. Pelearon y se distanciaron hasta el nacimiento de Luis Santiago. Luego de varios intentos, Orlando Pelayo logró convencer a Ivonne de empezar de nuevo y ser una familia. Planeaban irse a vivir juntos. Él iba, recogía al niño, estaba conmigo, salíamos. O sea, ya las cosas como que volvieron a coger como esa normalidad y pues yo ya lo empecé a ver otra vez como con esos ojos de amor. El día del secuestro, como todas las jornadas, Pelayo llevó a Ivonne y a Luis Santiago a la casa. Parecía otro día normal en la vida que empezaban. Llegó a la casa, acostó el niño en la cama. Estoy como 5 o 10 minutos con él, no fue mucho el tiempo que yo estuve con Pelayo. Y me dice, me tengo que ir, porque tengo que recoger al señor de la emisora de Chile. ¿Qué hora era? Eran como las 7:30 más o menos cuando él se fue. Minutos después de que Pelayo se fue, llegaron los secuestradores y se llevaron a Luis Santiago. Amarrada y a punto de asfixiarse, Ivonne pudo salir de la casa y se encontró con sus vecinos. Se desmayó minutos después. Ellos llamaron a la policía. Recobró el sentido en el hospital de Chía. Estaba muy golpeada. De no haber recibido ayuda, habría muerto. Esa misma noche, Orlando Pelayo la visitó en la clínica. Llegó como tipo 11:30 de la noche. Me dice, ¿qué pasó? El niño. Yo no, el niño lo secuestraron y yo llorando, atacada. Yo estaba en un estado de shock horrible. Yo lo único que hacía era llorar y gritar que mi niño. ¿Y él cómo se comportaba? No, en ese momento la cara de angustia fue tremenda. Y me empieza a decirme, no, mira, el niño va a aparecer, yo sé que el niño va a aparecer, él es un ángel y él tiene que aparecer. El secuestro de Luis Santiago fue noticia nacional. Sin embargo, los días pasaban sin avances notables en la investigación. Esos días de desaparición de mi hijo fueron un completo infierno. No tenía vida, no comía, no dormía, porque para mí llegar la noche era el infierno más grande de la vida, porque para mí era quedarme quieta y no hacer nada, y para mí eso era desesperante. ¿Y tú estuviste con él en esos días? Orlando todo el tiempo estuvo ahí en la casa. Llegaba ya, que qué habíamos sabido, que qué habían dicho los de la fiscalía, que qué se sabía, que bueno, en fin. Se organizó una velatón en la que Orlando Pelayo imploraba que su hijo volviera a casa sano y salvo. Que no le hagan daño a mi hijo y lo más pronto posible me lo devuelvan. Se termina la velatón, nos vamos, ese día nos fuimos en el taxi mi papá, mi hermana y yo con él. Y empieza, venga Ivonne. Pero yo en algún momento le dije a usted que perdiera al niño, que lo abortara. Yo le dije, no, ¿por qué me está diciendo eso? Me dice, porque es que a mí me citaron a las 6 mañana. Y me están diciendo que yo soy el principal sospechoso de la desaparición del niño. El gobierno duplicó la recompensa que se ofrecía por información sobre el niño y los investigadores recibieron una llamada que señaló a Pelayo como el autor intelectual del secuestro de su hijo.
Luego de presionarlo en interrogatorios, él aceptó haber ordenado el secuestro y señaló a las 2 personas que contrató para llevarlo a cabo. Sus nombres eran Orlando Ovalle y Marta Garzón. Los secuestradores fueron capturados, aceptaron su responsabilidad, pero aseguraron haber entregado al niño vivo a su padre luego de raptarlo. Mi anhelo era que mi hijo llegara a mis brazos y darle un abrazo y nunca más separarme de él, porque yo sentía dentro de mi corazón que mi hijo tenía que llegar de nuevo con vida. 6 días después del secuestro, Orlando Pelayo le dijo finalmente a las autoridades dónde había dejado el niño. Cambió su versión en varias ocasiones. Sin embargo, se negó a decir si estaba vivo o muerto. Los hombres del Gaula guardaban la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Hablan en otro medio y dicen que el niño ya lo han encontrado y que en horas de la madrugada llegaba el niño a la casa. Ese día fuimos, compramos un oso gigante. Mi mamá le tenía un veloncito pidiendo por su regreso. Compramos bombas. Las horas pasaron y no hubo más información. Al día siguiente, Ivonne recibió la noticia que más temía. Me dicen, Ivonne, ya encontramos a tu hijo. Ay, a mí cuando me dicen que ya tenían el niño, yo, ay, Dios mío santísimo, llévenme ya, yo quiero ver a mi hijo, no sé qué. Cuando me dice la directora de Libertad, no, mamita, es que el niño está muerto. A mí se me acabó la vida. Ya lo que tenía yo para luchar, por luchar, ya no era. Ese día, el más duro de su vida, el más traumático, Ivonne supo que estaba embarazada de Orlando Pelayo. Eso fue un choque emocional terrible porque yo ya no quería seguir viviendo, mi vida no tenía sentido, pero estaba entre la espada y la pared porque ese ser inocente no tenía la culpa de lo que hizo este porquería de monstruo. El entierro de Luis Santiago conmocionó al país. Ivonne recibió apoyo psicológico junto a su familia. A pesar del dolor y la rabia, decidió seguir adelante con su embarazo. Fue un embarazo muy duro porque a mí me daban muchos ataques de ansiedad, mucha depresión, no me daban ganas de comer, mantenía llorando, metida en el cementerio. Eso era horrible. Ivonne tuvo un bebé que le devolvió la vida y la esperanza en medio del dolor. Nace mi bebé y yo ya empiezo a verlo, mi chinito tan bonito, tan lindo, porque, eso mejor dicho, ahí sí como dicen, el bebé arcoíris fue el que vino a transformar todo ese dolor como en otra esperanza. No digo que a cubrir el vacío de Santiago porque él es irreemplazable, pero sí vino por lo menos a darnos esa luz de esperanza y como esa alegría otra vez a la familia. ¿Cuántos años tiene él en este momento? 15 años, ya es un adolescente. Llegará el momento en que se pueda hablar de este tema con total tranquilidad con él, pero pues para mí su papá no es ese monstruo, su papá es Dios y el regalo que nos dio una recompensa a tanto dolor. Orlando Ovalle y Marta Garzón fueron condenados a 27 años de cárcel. Por su parte, Pelayo fue condenado a 58 años por el secuestro y asesinato de su hijo. Murió en 2023 en la cárcel, sin decir nunca la verdad de lo que ocurrió esa noche, luego de que los secuestradores le entregaron a Luis Santiago. ¿Por qué este miserable hizo eso? O sea, nunca se le dijo, venga, tiene que darle algo al niño. Lo único que tenía que darle era amor. Nunca se le exigió nada, nunca se le dijo nada. Es la hora así en que yo me pongo y yo pienso y yo digo, ¿por qué hizo eso? Para mi concepto como víctima, como mamá del niño víctima, como fue Santiaguito, para mí me hubiera dado más paz que lo hubieran puesto en una silla eléctrica y hubieran acabado con su vida así como él no respetó la vida de mi hijo. Porque él no respetó la vida de mi bebé, de un ser inocente, de un ser que nunca le hizo nada, que lo único que le brindó fue ternura y amor, que le decía pa. Ivonne terminó el bachillerato, se cambió de casa y trabaja en una empresa de seguridad. Congresistas que están diciéndonos que es algo inhumano darle una prisión perpetua a un asesino, a un violador de niños, pero qué más inhumano es coger una criatura inocente
y violarla o asesinarla. Es activista y apoyó la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que la Corte Constitucional tumbó luego de su aprobación en el Senado en 2021. Lamentablemente somos el país del olvido. Mira lo que estamos viviendo ahorita. Después de Santiago fue Sara Sofía, fue Juliana Zamboni. Del niño Santiago, que fue el caso de Usme, que se quedó ahí en la impunidad. Un bebé también, 2 añitos, un ser inocente que su muerte quedó impune. O sea, ¿cuántas cosas más tienen que vivir nuestros niños para que por fin nos demos cuenta como país que aquí no hay que premiar los malditos verdugos de nuestros niños, aquí hay que darles con toda? Y aquí lo único que hay que proteger, amar y respetar y hacer respetar por encima de lo que sea es a nuestros niños. Hacer respetar ese artículo 44 de nuestra Constitución donde dice que los derechos de los niños prevalecen sobre todo derecho. Como dice Ivonne, somos un país sin memoria, uno donde entre enero y agosto de 2024, 375 niños fueron asesinados. Luis Santiago tendría hoy 16 años. En su memoria, Ivonne sigue luchando para que su historia no se repita, para que no haya ni uno más. La Constitución dice que los derechos de los niños deben prevalecer sobre los demás, pero la realidad muestra otra cosa muy distinta. El número de casos de violencia contra menores subió en Colombia un 32.4% en el 2024 frente al año anterior. El debate no se puede quedar en las penas. Proteger a los niños para que no se conviertan en víctimas debe ser nuestra prioridad. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.